decidí invitar hoy a este espacio al apóstol Zuleika Terol. Decidí invitarla porque definitivamente ha sido en mi vida una pieza fundamental en todos estos procesos que me ha tocado a mí vivir. Ha sido, si lo puedo decir de alguna manera, un mentor, ¿no? Esa persona a la que yo he llamado a la hora que sea, apóstol, mire, venga acá, me pasó esto, sucedió aquello, y siempre he tenido una palabra acorde, ¿ok? Una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de seguir adelante. Y por eso fue que hoy, el día de hoy, quise que me acompañara en este espacio. Y bueno, nada, feliz de tenerla acá. Y así como ha sido usted de bendición en muchas ocasiones a mi vida, me gustaría que quizás si en este momento hay alguien que esté pasando por este proceso de duelo, que esté pasando por alguna frustración, ¿ok? Porque frustración tenemos todos, o sea, eso es, Así es. con dinero, sin dinero, no hay extracto social, ¿ok? La frustración nos llega a todos en algún momento. Y cuando nos referimos al duelo, ¿ok? A esa pérdida, a esa ausencia, es importante tener siempre a alguien allí que nos guíe, que nos oriente. Eh, Pienso que existen dos vertientes, ¿no? Está la vertiente científica y está la vertiente espiritual, la parte de la fe, que es la que desde mi punto de vista es la que me ha dado mi fuerza para poder estar hoy aquí frente a ustedes o con la apóstol hablando de este tema. ¿Ok? Sin embargo, muchas personas que no piensan, que piensan que Dios no es real, que Él no es capaz de quizás sacarte de ese hoyo, de ese hueco en el que tú estás. Hay personas que quizás se van hacia la parte científica, o hay personas que piensan que logrando un equilibrio pueden salir adelante en estas situaciones. Me gustaría que usted diera su punto de vista, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de Dios, como apóstol, Amén. ¿ok? Decirme si es verdad que existe Dios, Por supuesto. si es Bueno, verdad Lori, que mira, podemos salir de esto. yo en tu introducción tuviste un punto muy clave y que es la Biblia, ¿verdad? Que es el libro de fe y de conducta, como así mismo lo dice, lo registra de una manera fabulosa o una manera maravillosa. Y es que el libro de Eclesiastés dice que tiempo y ocasión nos ocurren a todos. Esto quiere decir, ¿verdad?, que ciertamente las situaciones difíciles, en este caso de los duelos, de las pérdidas, en algún momento la vamos a atravesar. La vamos a atravesar, porque también recuerda que la Biblia dice, ¿verdad?, que porque es sorprendente. Y es lo que afecta y es por eso que por la fe en Dios es que nosotros podemos transitar este trecho tan difícil. Y es que la Biblia dice que está escrito, ¿verdad? Que el hombre viva y muera y ya. Proceso de Muera, y eliminación. inclusive dice, y está escrito que el hombre muera, y no, dice exactamente que una cosa sabe el hombre, a este que me quería referir, disculpa, que una cosa sabe el hombre el día que nace, y es que un día va a morir. Y mira cómo, o sea, la Biblia lo registra. Es una de las primeras cosas que sabemos, que un día vamos a morir. Pero el asunto es que nosotros no nos preparamos ante eso. No estamos preparados, lo sabemos, es algo que está así tácito. Claro, hay ciertas cosas de ley de vida. Nosotros asumimos que en esa partida, porque es una partida, es una ausencia, es un vacío, debe ser algo cronológico, ¿no? Entonces uno Cuando esté espera. viejito. Sí, que primero se van a ir los viejitos y entonces todos los viejitos y los jóvenes tenemos que llegar a Sí. viejos y para poder partir, ¿no? Eso es lo que se estructura. Pero nosotros estamos aquí, está dicho solamente, hay una cosa que tú sabes, que el día va a partir. Eh, eh, Entonces, el duelo es bíblico. En la Biblia habla del duelo. Fíjate que es sumamente interesante, ¿no? Porque yo pienso que, y es algo que siempre digo, que la muerte es lo más real que puede existir. ¿Me explico? Y para poder entender la muerte, hay que poder entender la vida, ¿sí? Hay que Sí, poderla entender y estar claro que es un proceso, o sea, que eso es parte de la vida. Porque entonces llega el que dice, yo no creo en Dios, o sea, yo no creo en Dios porque se murió mi mamá. O sea, yo no creo en Dios porque mi papá se murió. O yo no creo en Dios porque, no sé, se me fueron mis hermanos estando pequeños y se voltearon todos. O sea, entonces, cuando nosotros entendemos que la muerte es parte de la vida, ahí es donde nosotros quizás podemos avanzar. Si nosotros no entendemos eso, es imposible avanzar. Pues me bueno, fíjate explico. algo que tú hablaste de la parte científica y la parte espiritual. Y sabes algo, la muerte es probabilidad uno.
Es probabilidad a uno, ¿ok? Para morirse lo único que necesitamos es estar vivos. Y la gente lo juega con eso y lo hace en sentido de broma. Pero nosotros nos levantamos. Hay un pasaje donde dice el apóstol Pablo que a veces somos osados y decimos mañana iremos, en enero haremos, en 2027 decidiremos. Y él dice que nosotros deberíamos decir, si Dios lo permite. Claro. O sea, nosotros somos osados en esa planificación. Pero aún el mayor de los incrédulos, si te pones a ver a la hora de planificar 2026, 2025, mayo 2030, él está, ¿en qué se está basando en él? En una esperanza. Es una esperanza que no la maneja porque no maneja el mundo espiritual, el mundo espiritual, porque niega un fundamento en la fe de Dios. Pero ¿en qué te estás basando tú? Si la muerte es probabilidad uno, si para morirnos lo único que necesitamos es estar vivos, ¿en qué te estás basando tú para decir en 2025 o en el mes de agosto, yo cumplo en agosto, yo voy a celebrar mi cumpleaños? Esperanza. Esperanza es tener la fe y la esperanza que voy a estar bien, que voy a estar viva para ese momento y voy a poder celebrarlo. Fíjese algo, en base a mis experiencias, lo poco que he podido contar, porque en una cámara uno no puede contar todo, Sí. imagínate, todo el episodio completo, pero basado en mi experiencia, el que me ha dado a mí la fuerza y la fortaleza para salir de cada una de las circunstancias ha sido Dios. O sea, el que ha sido el Lorena, estás aquí, ven, yo te levanto, dale, tú sí puedes, aquí estoy yo, ha sido Dios. ¿Cómo yo hago para explicarle eso a una persona que quizás no conoce de Dios, que quizás ahorita nos está viendo, que quizás ahorita está pasando por ese dolor? ¿Cómo haría yo para explicarle que definitivamente si nosotros le damos cabida a Dios en nuestra vida, Él nos puede dar esa fuerza, Él nos puede dar esa fortaleza, Él nos puede hacer entender? Porque entonces, fíjate que cuando hablamos con la parte médica, hablamos de unas etapas del duelo, ¿no? Está la parte de la negación y eso son unas etapas que se llevan hasta que se llega a la parte de la aceptación. Eso es un sub y baja, quizás hoy estoy aquí y retrocedo, pero es un sub y baja hasta que yo acepto que definitivamente la muerte es parte de la vida y que bueno, debo honrar a esa persona quizás conmigo, o sea, con mi estar bien, con todo esto. Pero ¿cómo yo hago para hacerle entender a una persona que ahorita está pasando por esa situación que Dios es real, que Dios existe y que Dios nos puede levantar de allí? Pues me explico. Bueno, como te decía hace un momento, el luto es bíblico. La Biblia dice que a Jacob, uno de los patriarcas, lo lloraron 70 días. O sea, fue un velorio, bueno, pero bien, bien especial. Dice que durante 70 días el pueblo se reunió exclusivamente para llorar a Jacob. Y así pasó con José y otro de los. De hecho, por eso es que cuando viene Moisés va en el monte y no, allí muere, allí queda, porque una de las cosas que Dios temía o que Dios estaba previendo era que Moisés había sido una persona contundente y el pueblo no fuera a caer en una idolatría. Entonces, pero a causa de eso, sabiendo que el luto existe, porque es que es una pérdida. A veces nosotros asociamos solamente el luto y se nos olvida que es una pérdida. Y hay gente que tiene el luto por un divorcio, Porque perdí un trabajo. porque perdió un trabajo, porque salió una relación, porque como tú lo estás hablando, una frustración, porque el luto no es otra cosa que una aflicción y un dolor por una pérdida. Eso es luto. ¿Entiendes? Entonces y esa pérdida produce vacío. Y el vacío se presta para el que no conoce a Dios, en un divagar, inclusive puede crear raíces de amargura. Y una de las cosas terribles que produce la raíz de amargura es que hace que seamos desagradecidos. La gente, y usted lo puede notar, cuando alguien tiene raíz de amargura, se le olvida de que estoy solo, nadie estuvo conmigo. Y el que está allí dice, pero si estuvimos con él, si lo apoyamos, no, yo estoy solo, no voy a salir de esto, porque esa raíz de amargura le hace olvidar que sí hay gente en nuestro entorno que nos aprecia. Pero cuando estamos en Dios, hay esperanza. Y una de las cosas que Dios, si alguien entiende ese luto, esa pérdida, ese vacío, es Dios. Por eso Él da esperanza, Él da consuelo. La palabra dice, ¿verdad? Que lloremos con los que lloran. ¿Cómo se llama eso?
apoyo, consuelo, empatía, una palabra más actual que tal vez no está en la Biblia, pero está de moda. que no está la palabra registrada, pero la virtud está allí. Entonces, él dice, llora con los que lloren. Hay algo muy, muy tremendo y hay un versículo en la Biblia que dice, ante la muerte, meditad. Y yo no sé si a usted no le ha pasado, pero hay un momento, nadie piensa en la muerte tanto con el momento que está en un sepelio. Cuando estás en un sepelio, que estás ante un féretro, o estás en el momento que están introduciendo a esa urna en un hoyo, Uno es frito. es un escalofrío. En ese momento viene el pensar, algún día voy a estar allí. Y Dios se adelanta a las cosas y dice, ante la muerte meditar. Y el meditar es acércate a Dios, para que tengas una esperanza, para que, cuánta gente que en un momento cae en un hoyo que estamos sepultando, no ha sido una persona que murió en una depresión, en un vacío, por no tener esperanza, por no tener, como dices tú, de qué aferrarse. Pero para nosotros Dios es nuestra ancla, que aunque cuando el barco y venga la tormenta, Él está anclado, es lo que nos sostiene. Entonces, ¿qué le diría yo a una persona que está pasando un vacío? No hay nada más poderoso que en el momento de la dificultad tener de quien apoyarnos. ¿Y sabe qué dice Dios? Que no temas, porque yo soy tu guardador, que te sostengo de tu mano derecha. Imagínate, es tan poderoso, no temas. Vino el día difícil, vino la tormenta. Ahorita, a esta hora son 25 para las 6 en mi reloj y hay un sol todavía. Pero este día no comenzó así. Este día comenzó bien oscuro a las 12 de la noche. A las 12 de la madrugada, no sé, a las 12. AM. 12 M. Comenzó este día y estaba bien oscuro. Pero mire cómo el sol brilló. Y así son esos momentos difíciles, Lore. Hay una oscuridad terrible, pero la esperanza, el tener de qué hacernos, el creer esas promesas que yo soy tu mano derecha, yo te sostengo con la mano derecha, no temas, no estás solo. Eso va a permitir que tengas la esperanza de ver cómo el día llega y como dijo Job, un hombre tan probado dijo, ¿verdad? Que se hará tan perfecto como el mediodía. Entonces yo solamente le diría, pon la confianza en Dios. Yo sé que tal vez ha sido difícil, pero no fue peor porque Él ha estado allí. Entonces, siento que es la fe. Dios está Tan tangible. tan empeñado, tan dispuesto a apoyarnos, que la palabra dice que Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, Total. para que nosotros seamos consolados y podamos, mira, eso parece un trabalengua, eso está en Corintios. Tres, 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 tres. Sí, sí, es como un poquito, hay que desminuzarlo, porque está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y dice que por medio del Espíritu Santo somos consolados para que también nosotros podamos consolar a otros afligidos con la consolación que hemos recibido. Sí, es un trabalengua. Sí. Y yo estoy segura que en base a tu proceso, ¿a cuántos nos has podido consolar, Lore? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimos. Incluso el motivo de este podcast o de crear este espacio fue justamente eso, pues me explico. Que personas que quizás, si hay alguien pasando por algún proceso similares a los míos, pueda sentirse identificado y ver definitivamente que hay una solución, que hay una salida. Me explico. Que como lo he dicho en reiteradas oportunidades, no hay mejor manera de honrar la ausencia de esa persona a la que amamos, sino con nosotros mismos, pues me explico. Entonces, ¿de qué nos vale estar allí inmersos en el dolor, inmersos llorando, inmersos en la depresión, ¿verdad? O sea, a esa persona, si estuviera en vida, le gustaría vernos así. Yo pienso que no. Entonces yo pienso que no hay nada más bonito que honrar a esa persona desde nuestro. Que Lorena, tú lo dices fácil. Que Lorena, eso no es fácil, así eso. No, para nada. Pero sí se puede, Para sí nada. se puede porque yo ya estoy aquí.